¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos los remedios caseros para los malestares comunes? ¿Qué malestares podemos llegar a tener? Estomacal, bicarbonato de sodio con limón y agua. Garganta, extracto de propóleo. Desnutrición, la emulsión de Scott. Algunos sin duda desagradables, unos más que otros, pero sin duda también necesarios. Pero ¿qué pasaría si estos remedios no fueran auténticos? Si en lugar de bicarbonato nos dieran azúcar, o en lugar de propóleo nos dieran un poco de agua con endulcorante, o en el caso de la emulsión de Scott, prácticamente cualquier cosa, ¿no? Que sepa mejor. Pero quizás no sepan bien, pero no van a ser útiles. Por eso hemos de preguntarnos qué pasa cuando la sal no sala más. Acompáñenme, por favor, a Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos aquí, tu iglesia, para adorarte, para bendecirte. Gracias, Señor, porque lo podemos hacer en paz. Aún hoy podemos todavía leer tu palabra en público y te damos gracias por ello. Te pedimos que sea tu Espíritu abriendo nuestros corazones, abriendo nuestras almas a ti. Te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, nos ayudes a ver si realmente somos sal o si nos hemos desvanecido. Ten piedad de nosotros, Padre. Te rogamos que tu nombre sea glorificado, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este versículo es una parte muy pequeña del Sermón del Monte. Para entender la importancia o el contexto en el que se lleva a cabo este versículo, en el que lo enseña nuestro Señor Jesucristo, es preciso entender el momento de su ministerio en que lo fue. A través de los 4 evangelios podemos ver cómo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista era el heraldo del rey, es decir, aquel mensajero que va delante del rey para anunciar las buenas nuevas de que el rey viene. Ese fue Juan el Bautista. Después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto donde sería tentado por Satanás. De los 4 evangelios después de ello, el único que nos narra acerca de lo que sucede en el ministerio de Jesús es Juan. Aproximadamente un año él se quedaría en Judea, estaría predicando, llevando a cabo su ministerio público y después dejaría Judea. La razón de ello es que viene el encarcelamiento de Juan el Bautista. Algo que debemos de entender no es que encarcelaran a Juan el Bautista y Jesús huyera. Eso no es lo que pasó. De hecho, más adelante en el ministerio de Jesús, los fariseos quisieron ahuyentar a Jesús diciéndole que venía Herodes a matarlo. ¿Y qué contestó él? Id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día acabo mi obra. En realidad él no huyó, él decretó un juicio. Los principales y los sacerdotes de los judíos habían rechazado al heraldo. Al rechazar al heraldo, al rey rechazaban también. Judea era una región más pura en cuanto a judíos, eran más puros en sangre. Y Jesús se vuelve a Galilea, donde todavía era una región judía, pero ya estaba más mezclada con gentiles. Es decir, se estaba abriendo el evangelio a gente que no era necesariamente judía. En esta región judía gentil, su ministerio tomó mucha fama. Acompáñenme a Mateo 4, versículos 23 a 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria,
y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Por un tiempo, Jesucristo estuvo llevando a cabo este ministerio y cobró fama. Tanto de que de toda la región le seguía mucha gente. Es importante entenderlo porque mucha gente estuvo presente en el Sermón del Monte. Y es ahí donde vemos donde empieza esta escena. El Sermón del Monte es uno de los despliegues más grandes de la humanidad de verdadera sabiduría. Es una sabiduría divina. Veamos la actitud de Jesucristo. Acompáñenme a Mateo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, es decir, toda esta multitud que le seguía gracias a esa fama que había cobrado, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esa multitud era la que había oído sus enseñanzas, la que había visto sus señales. Algo vio en este hombre y entonces lo empezó a seguir. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Sube el monte y se sienta en él. No sabemos con precisión qué monte sea, pero hay algo en los montes que tiene una particularidad. En el jardín del Edén era donde Dios se encontró con el hombre. Y el jardín del Edén, nos dice Ezequiel, estaba en un monte. El templo de Israel estaba en el monte de Sión, donde Dios mora. El templo del final de los tiempos, también nos dice Ezequiel, estará en un monte. Esta escena, cuando Jesucristo se sube al monte y se sienta para impartir este sermón del monte, nos recuerda cuando Moisés subió al monte a recibir la ley. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 24:12. ¿Quién era Moisés? El profeta, pero era la sombra del verdadero profeta que enviaría y del cual él mismo escribió en Deuteronomio. Ahora, el profeta esperado, aquel que vendría a hablar por Dios al pueblo, es el que sube al monte y se sienta para dictar lo que algunos llaman la constitución del reino de los cielos. Es una actitud de autoridad. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, Mateo 23:2. Nos decía Jesucristo, esta misma actitud de subir al monte y de sentarse es la actitud de alguien que va a hablar con autoridad. Jesucristo no iba a derogar la ley o no iba a derogar el Antiguo Testamento, solo iba a dar la correcta interpretación de la ley. Vamos a preguntarnos ahora en el texto, ¿quiénes son la sal? Regresemos a Mateo 5:3, la primera parte. Vosotros sois la sal. Este vosotros es un sentido enfático en el griego. Ustedes, les está diciendo a su auditorio, ustedes. ¿Pero quiénes eran? Si nosotros vemos nuevamente la actitud de Jesús al subir al monte, vemos que la palabra nos dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. La multitud todavía iba a escuchar, pero los discípulos se habían acercado a Jesús para escuchar este dictado de la ley, de la correcta interpretación de la ley, la constitución del reino. Estos discípulos son los cercanos, son aquellos a quienes estaba primordialmente dirigido el Sermón del Monte. Pero ¿quiénes son los discípulos? ¿Solo por sentarse y escuchar las enseñanzas? Claro que no. Jesús describió, antes de este versículo al que vamos a referirnos, describió quiénes eran los discípulos verdaderos, y son los bienaventurados. Eso lo podemos leer de los versículos 1 al 12. ¿Quiénes son entonces los discípulos de Jesús? Los pobres de espíritu. Es decir, aquellos que reconocemos que que tenemos bancarrota espiritual, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que necesitamos un Salvador. Son bienaventurados también aquellos que lloran,
que lloran no por hacerse las víctimas, sino que lloran por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Son bienaventurados los mansos, que aceptan la voluntad de Dios para sus vidas, que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, que desean ver santidad no solo en sí mismos, sino en los demás y en el mundo que nos rodea. Son bienaventurados los misericordiosos, conscientes de haber recibido la misericordia, pero también el costo de esa misericordia, que es la sangre de Cristo, son misericordiosos con otros. No los que abaratan la misericordia diciendo, Dios es amor. No, la verdadera misericordia. Son bienaventurados los limpios de corazón, que han recibido un corazón de carne y han dejado el corazón de piedra atrás por la bendita obra del Espíritu Santo, que han dejado los deseos egoístas y Dios ha puesto sus deseos en nosotros. Son bienaventurados los pacificadores, que han sido reconciliados con Dios y buscan que también otros sean reconciliados con Dios. Ese es el carácter de los discípulos. Es lo que hace a un vil pecador como tú y como yo ser sal en el mundo. Solo aquellos que somos regenerados por el Espíritu Santo podemos mostrar al mundo cuál es el verdadero carácter de Dios. Esa es la sal, ese es el vosotros. Pero Jesucristo dice, vosotros sois, ustedes son. No está diciendo, ustedes van a ser la sal del mundo. No está diciendo, ustedes lograrán por sus obras ser la sal del mundo. No, Él está diciendo, los discípulos son. ¿Qué implica este son? Somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Aquellos que se han arrepentido verdaderamente, que han creído en Jesucristo como Salvador, son aquellos que han sido regenerados, que han recibido un nuevo nacimiento, que son una nueva criatura. Hemos sido justificados y adoptados. Nos ha hecho semejantes a Cristo en gloria y en mente. Sí, no somos una obra acabada. Estamos en un proceso de santificación. Estamos siendo conformados por el Espíritu más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto. Dios nos preserva, pues el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Ya somos suyos, ya le pertenecemos, ya estamos en sus manos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8. Ese es el amor de Cristo, un amor que nos une con Él, que es irrevocable y que es espiritual y está en lo más profundo de nuestro ser. Sí, insisto, todavía no somos obra terminada. Juan, en su primera epístola, si me acompañan, primera de Juan 3:2, dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él, como Él es. ¿Qué implica esto? Que si realmente hemos sido adoptados por Dios y como muestra ha habido una verdadera arrepentimiento, una verdadera evidencia de ese arrepentimiento, los frutos del arrepentimiento, una fe salvífica, tenemos una dignidad y un deber presentes, aunque existe una mayor gloria por venir todavía. Es importantísimo entender que no estamos hablando
de la cantidad de discípulos. Era una multitud la que estaba oyendo, pero solo los verdaderos discípulos se acercaron. No es la cantidad, es la calidad de los discípulos. No es una cuestión de números, es una cuestión de cualidad. Es el carácter, es el corazón del verdadero discípulo. Esos son los verdaderos discípulos. ¿Recuerdan cuando Dios determinó la destrucción de Sodoma? Estaba Lot en ella. ¿Acaso no hubiera perdonado a Dios? ¿Acaso no Dios hubiera perdonado a Sodoma si hubiera hallado 50 justos? 45, 30, 20 o 10. Pero ni aún 10 justos hubo. Sodoma y Gomorra sufrieron el justo castigo de Dios. ¿Estamos o no estamos reflejando el carácter que describe nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas? ¿Somos verdaderamente pobres de espíritu? ¿Lloramos por nuestro pecado? ¿Tenemos hambre y sed de santidad en nuestras vidas? ¿Estamos conscientes y dispuestos a obedecer la voluntad de Dios con mansedumbre? ¿Somos misericordiosos? ¿Somos limpios de corazón? ¿Buscamos que otros también estén en paz con Dios? ¿Estamos verdaderamente reflejando el carácter de Cristo? ¿Hay algo diferente en nosotros? ¿O el mundo nos percibe como alguien de los suyos? Debemos preguntárnoslo. ¿Cuál es el significado de la sal? Nuevamente, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal está refiriéndose a la sal de mesa, al cloruro de sodio. Era un elemento muy valioso en la antigüedad. Era difícil de extraer, ya fuera del mar o de las rocas. Aún era algo más difícil purificarlo. No había refrigeradores en ese entonces. Entonces la comida se podía conservar a través de la valiosa sal. Aún habían pagos por sal. Si hoy recibes el salario, sabes de dónde viene esa palabra. Era tan necesaria la sal que incluso el rey Artajerjes, cuando envía a Esdras de regreso a Jerusalén, le dio tanta sal como era necesaria o como él dispusiera. La sal tiene muchas funciones. Es un condimento. Incluso Job en su libro refiere a esta finalidad, porque la sal da sabor a las cosas. Pablo incluso dice que nuestras palabras siempre tienen que ser con gracia y con sal, saladas. A través de Plutarco de la época sabemos que eso se podría referir a tener ingenio o sabiduría en nuestra forma de hablar. Pero creo que es mejor entenderlo como que nuestras palabras deben de dar gloria a Dios. La sal también sirve como antiséptico para curar heridas. Doloroso, dicen. Gracias a Dios a mí nunca me han curado con una de esas. Pero, ¿qué es lo que hace la sal? Evita que las bacterias o los microbios se multipliquen. Y también tenemos evidencia de ello en la palabra, en Ezequiel 16:4. Pero la sal hace algo más. La sal preserva y purifica. Evita que la comida se pudra. Evita que las bacterias, que los virus proliferen. ¿Por qué? Porque deshidrata e impide su reproducción. La carne, insisto, no se podía guardar en el refrigerador. Le ponían sal. De ahí surge la cecina que conocemos en México. Se salaba la comida y entonces podía ser conservada. La sal incluso era un elemento esencial en las ofrendas. Acompáñenme a Levítico, capítulo 2, versículo 13. El entendimiento de la sal a lo largo de la palabra nos va a ayudar a entender qué es lo que está queriendo decir Jesucristo con que somos sal. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, del pacto de tu Dios. En tu ofrenda tuya ofrecerás sal. No miel, no levadura, era sal. Jesucristo mismo, en Marcos 9:49, dice, todo sacrificio será salado
con sal. Por un lado, como les digo, se prohíbe el uso de la levadura y la miel. ¿Por qué? Porque algo que produce la levadura y la miel es que corrompen la masa, la degradan y hace que se multipliquen las bacterias. Cuando un pan se le pone levadura y se infla, es por las bacterias. Eso es lo que hace. Entonces, las ofrendas no debían de llevar ello, pero la sal sí. ¿Por qué? Porque la sal preserva la ofrenda y evita su corrupción. Por eso, muchos comentaristas refieren a que esta sal a la que se refiere la ofrenda es una representación o un anuncio de la santidad de Cristo. Es como una prenda de la reconciliación que Dios mismo iba a proveer, un recordatorio que toda ofrenda, todo sacrificio, todo lo que presentemos a nuestro Dios debe de ser santificado a través de Cristo. Es por el poder y la fuerza de la propia sal que se impartía a la ofrenda que había esa santificación. Dios provee esa santificación, esa sal, para que nosotros seamos sacrificio con la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. La sal, al conservar, evita el deterioro, evita que se corrompa, que se eche a perder. Y por eso la sal es un símbolo de perpetuidad. Es decir, si tú le pones sal a algo, va a durar más que si no lo pondrías. Pero la sal implica no solo durar más tiempo, implica perpetuidad, durabilidad y más aún fidelidad. ¿Por qué? Porque implica ese compromiso. Muchos pactos se hacían y se siguen haciendo en el lejano oriente, en el Medio Oriente, perdón, a través de la sal. Cuando árabes comparten un pan con sal, están haciendo un pacto de amistad, un pacto de hospitalidad. La sal, entonces, implica esa fidelidad, ese permanecer fieles al compromiso que hemos hecho. De hecho, si pusimos atención en Levítico 2:13, nos dice expresamente la sal del pacto de tu Dios. En la ley incluso nosotros podemos leer, todas las ofrendas las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová. Números 18:19. Incluso el pacto que hizo Dios con David también es llamado como un pacto de sal. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Segunda de Corintios 13:5. Esa sal, al conservar, al perpetuar la masa, aplicada a un pacto, habla de esa fidelidad y de esa perpetuidad de un pacto. La sal preserva. El pacto de sal implica su perpetuidad. Acompáñenme a Marcos 9:50. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Está refiriendo justamente a esta finalidad de la paz que existe y que es un símbolo de hermandad y de fidelidad. Esa paz debe de existir, esa sal debe de existir entre los hermanos y así habrá paz. De todo lo visto hasta aquí, cuando Jesucristo refiere a sus discípulos como la sal de la tierra, está refiriendo al carácter del discípulo. Insisto, explicadas en las bienaventuranzas, la sal purifica y preserva. Por eso es que debemos de tener sal en nosotros. La sal hace lo que hace por lo que es. Nosotros no vemos granitos de sal yendo a destruir bacterias. El solo hecho de que la sal sea puesta sobre la carne la va a preservar. ¿Por qué? Porque la sal es en sí misma un elemento que va a permitir que las bacterias sean destrozadas. La sola presencia de sal se hace sentir, hace surtir sus efectos. Cuando tú pruebas un bocado de comida, puedes percibir si está salado o no lo está. Es la influencia que se siente aun cuando no se vea. La sal
preserva, insisto, por lo que es. Por eso, ser sal, en cuanto a los discípulos, habla del vigor espiritual y esencial para la vida espiritual de nuestra cristiandad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si realmente Dios ha obrado esa santificación, esa justificación en nuestros corazones, hemos de andar como sal, como algo que ha sido cambiado, algo que ha sido regenerado. Sin esa pureza, si no hay esa pureza en nuestros corazones, no van a haber esos 10 justos que detengan la destrucción en la Sodoma y Gomorra en la que nos encontramos. No podemos esconder nuestra cabeza como las avestruces y pretender que nada está pasando en esta realidad. La realidad está, debemos llevar la Biblia a cada lugar, como alguien decía, al mercado de las ideas, para que la Biblia sea conocida, para que la palabra de Dios sea conocida. Estamos en medio de una generación perversa y esta generación necesita la sal del Evangelio. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. ¿Realmente estamos revestidos con esa justicia y esa verdad? Hemos de alzar la voz y decir, eso es abominación delante de Dios. La sal es blanca, pequeña, rota y desmenuzada. Y así es como hemos de ser, quizás quebrantados por Dios, pero para su gloria, siendo blancos en pureza, pero dando sabor al mundo, mientras lo conservamos de su putrefacción. Por eso Jesucristo advierte, acompáñenme nuevamente a Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con otros. La sal es buena. El énfasis en nuestro texto en Mateo 5:13, lo hemos visto, está en el carácter, no en lo que hacemos. Podemos llenarnos de buenas obras sin ser verdaderos discípulos. Pero si somos verdaderos discípulos, la santidad y las buenas obras saldrán a la luz. Por ello, es tan imprescindible que nosotros procuremos esa sal en nuestros corazones. Cuidemos de no perder la identidad que nos ha dado Cristo, alejándonos de la putrefacción de este mundo. Sin sal en nosotros, ¿cómo pretendemos salar la putrefacción? Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Colosenses 3:10. Sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. ¿Cómo está nuestra comunión con Cristo? Estamos terminando enero. ¿Cómo va tu plan de lectura de la Biblia? ¿Ya lo empezaste? Oh, ahora sí el próximo año. ¿Cómo va el ejercicio de los medios de gracia? ¿Los conoces? Nuestro hermano nos los está dando. ¿Cómo está tu comunión con el pueblo de Cristo? ¿Vienes cuando puedes? ¿Cuando no tienes otras ocupaciones? ¿El fruto del Espíritu está manifiesto en nosotros? Vamos a la iglesia de la Odisea. Acompáñenme a Apocalipsis 3:15-16, por favor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Erróneamente algunos han interpretado estos versículos diciendo, no, siempre tienes que estar emocionado, saltando, brincando. Esa es la sal de la tierra. Es más, hasta habla en lenguas. Claro que no. Sin duda, si hay alguien en este mundo que tiene razones para estar verdaderamente gozoso, es un cristiano. Pero de eso no se trata.
La Odisea tenía muchos recursos, tenía dinero, tenía doctores, tendría una industria textil, pero no tenía agua natural. Entonces, tenía que ser traída por acueductos y tenía dos iglesias, dos ciudades cercanas. Colosas, de donde venía agua fría y que era útil para beber. Cualquiera que está en un día de calor puede saber cuán refrescante es el agua fría. Pero había otra, la de Heliópolis, que era agua caliente y rica en minerales. ¿Para qué servía? Para fines medicinales. La gente se metía y entonces era curada. ¿Cuál era el problema? Que tenían que recorrer esas aguas muchos kilómetros para llegar a la Odisea. Y cuando llegaba, la que era fría llegaba tibia y la que era caliente llegaba tibia. La Odisea, por sus recursos, por sentirse autosuficiente, por tener dinero, por tener médicos, por tener esa industria textil, se sentía independiente de Cristo. No lo necesitaba. No iba a Él. Cristo está dando este ejemplo no para decir, sé emocionado y no te enfríes. No, es para decir, estate cerca de la fuente de agua viva que es Cristo. Porque cuando llega tibia, ni quita la sed, ni sirve para fines medicinales. Hermanos, que no nos falte estar cerca de la fuente viva que es Cristo. Cristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mientras los profetas del Antiguo Testamento eran sal para la tierra de Canaán, a sus discípulos nos dice, son la sal de toda la tierra. Un puñado de sal, 120 discípulos servirían para salar todo el mundo. Aún la fuerza y el poder de Dios en unos pocos preservó el bien y detuvo el mal. Europa en la Reforma Protestante da muestra de ello. La parte que se quedó en el catolicismo romano quedó en el atraso, pobreza, en conocimiento, en economía. La parte que se reformó vivió la transformación radical que implica la verdadera predicación de la palabra de Dios. Hoy se han olvidado de ello, pero hablaremos más adelante de eso. No está diciendo Jesús, ustedes son la sal del cielo. Está diciendo, son la sal de la tierra. Si estamos aquí, es para evitar la putrefacción y la corrupción en este mundo. Alistair Begg, un gran predicador, le dice a una anciana, ve a la boda de tu nieta o nieto, no lo sé, que se casa con un trans. No, ser consecuente con el pecado no es amor. Es un sentimentalismo barato. Eso muestra bajar, despreciar el sacrificio de Cristo. La sal tiene un sabor fuerte, no es como el azúcar. La sal se escupe por su propio sabor. La miel en las ofrendas las echaba a perder porque la fermentaba, la corrompía, pero la sal no podía faltar. Sin duda estamos en medio de lobos y hemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, dice nuestro Señor. Pero eso no implica ser sosos, no implica ser opacos, no implica que pasemos desapercibidos o como débiles. Es un craso error pensar que si nosotros dejamos tranquilos a los demás, si nos quedamos callados, ellos nos dejarán en paz. Es falso. Porque no solo vienen tras nosotros, vienen tras nuestros hijos, tras nuestros niños. Vivimos en un mundo cada vez más decadente. Rebeldía, inmoralidad, perversidad son aplaudidas. Un amor retorcido que solo alienta pasiones vergonzosas. Una verdad incierta en la que prevalecen las emociones y las percepciones. Esa es tu verdad, está bien. Claro que no. Dios ha hablado y Dios debe de ser escuchado. ¿Sabían que las emociones fue un invento en el siglo XIX? Para alejarnos de lo que la razón y la voluntad guiada por la verdad deben de hacer.
una excusa para decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, pero siento esto. No. Este mundo olvida la verdad, y se queda en meras ideologías. Estamos en un mundo secular, marxista, que aborrece a Dios. Y si eres verdadero cristiano, a ti también. Empezaron negando a Dios y terminando con tremendas perversiones. Hemos de traer sabor con una mente consagrada a la verdad y un corazón consagrado a la pureza moral. Sin ese salar de este mundo se pierde. Somos la única manifestación visible de Cristo. ¿Cómo vas a ver este mundo que va camino al infierno si no alzamos la voz y salamos con la verdadera sabiduría? Es un mundo que necesita ser salado. ¿Qué pasa? La necedad de la sal. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La sal, para conservar y para preservar, tiene que estar en contacto con aquello que preservará y conservará. La sal no sala de lejos. No, voy a salar mi carne para hacer la cecina y pongo la sal acá y la carne acá. No sirve. Tiene que estar en contacto. Jesucristo, a lo largo de los evangelios, habla de la sal que pierde sabor en dos sentidos. En Marcos y en Lucas, 9:49 y 4:34, esa pérdida de sal se traduce literalmente como no sal. Básicamente lo que está diciendo en esos versículos es cuando la sal no sal. Eso es el literal. O sea, cuando la sal no tiene sal. Pero en nuestro versículo es diferente. Cristo usa un término que es moraino en griego, que quiere decir insípido. Pero también esa insipidez o ese desvanecimiento implica actuar simplón, como ingenuo, hacerse necio. De hecho, deriva de la raíz obtuso, lento, torpe o falto de inteligencia. Era otra palabra, pero el pastor me aconsejó mejor traducirlo como falto de inteligencia. Esta misma palabra es usada y traducida en otras partes como Dios enloqueció la sabiduría del mundo, 1 Corintios 1:20. O es necio el corazón del hombre envanecido en Romanos 1:22. Y es, yo creo que el concepto al que estamos refiriendo. El que se desvanece no solo ha perdido su sabor, se ha vuelto simplón, banal, las cosas de este mundo nada más. Falto de la inteligencia, torpe, necio. La sal en un frasco, en una bolsa, puede permanecer incontaminada. Pero en contacto con otros minerales o materiales se puede corromper. Se contamina o aún puede dejar de ser sal de mesa para ser una sal diferente. Le pueden preguntar al hijo del pastor, que fue el que me lo explicó, pero no es clase de química. El problema es que Dios no nos diseñó para estar en monasterios, sino para estar en contacto con el mundo. ¿Recuerdan la promesa que dio a Abraham Dios y a su descendencia? Que sería bendición para él y para todas las familias de la tierra. Génesis 12:13. ¿Pero qué pasó? Se volvieron necios. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Jeremías 7:24 y 26. Ciertamente no es fácil vivir en un mundo caído. Somos tentados a vivir como el mundo, a aplaudir la misma depravación para no ser despreciados, a compartir esa misericordia distorsionada que solo nos hace corresponsables con el pecado frente al cual callamos. Vivir como el mundo, que la mujer descuida a sus hijos, que el varón sea un mantenido. Vestir como el mundo. No, pero eso sí, en la iglesia con modestia. Como si la modestia fuera una cuestión exterior y no del corazón.
a defender los desvalores del mundo. Sí, la justicia social, la inclusión, la tolerancia, la depravación, apropiación del Estado para los niños, etcétera, etcétera. Si nos descuidamos, terminamos perdiendo la palabra de Dios en nuestro corazón. La olvidamos, nos corrompemos, nos entretenemos con lo que el mundo se entretiene. Dejamos a nuestros niños y jóvenes a merced de una terrible enseñanza pública o privada o de los medios y las redes. Dios tuvo un propósito para que el pueblo de Dios, el Estado de Israel, permaneciera entre naciones impías. Acompáñenme a Jueces, capítulo 2, versículos 21 y 22. Jueces 2, 21 y 22. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Gracias. Dios tiene un propósito para dejarnos aún en este mundo. Sin duda ser sal, conservarlo mientras el resto del mundo se está pudriendo. Buscar a aquellas ovejas perdidas para que lleguen a los pies de Cristo. Porque en el momento que llegue la última, esto se acaba. Pero también Dios nos deja en este mundo, en medio de esta impiedad, para probar nuestra fe. Estamos en medio de una generación rebelde y la forma en que vivimos es el reflejo de lo que verdaderamente creemos. Recordemos Marcos 9:49, por favor. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. La sal con la que Dios sala a sus hijos no destruye, nos preserva de la contaminación del mundo. ¿Estamos conscientes de que somos sacrificios vivos? Romanos 12:1, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios es fuego consumidor y consumirá todo desecho y todo lo que nos sirve de nosotros, sea con pruebas, sea con sufrimiento, o sea consagrándonos a Él. ¿Estamos listos? ¿Estamos verdaderamente apegados a Cristo? ¿O estamos preparando nuestra lista de quejas y de victimización, imitando a este mundo? Cuando la iglesia, cuando los cristianos abandonan la verdad, deja de ser la voz profética de Dios. Entonces, la cultura les empieza a dictar agenda. Empiezan a hablar de forma relevante al mundo. Vamos a cantar como el mundo. Vamos a buscar hablarles en moda, en onda. No les hablen de pecado. Empiezan así. Adoptan el lenguaje del mundo. Se adaptan a la cultura. Y finalmente quedan cautivos de la cultura. Jesucristo le llama a esto adulterio espiritual. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O eres hijo de Dios o eres su enemigo cuando eres amigo del mundo. Por eso, los profesantes cristianos hablan de justicia social y no de justicia bíblica. Hablan de igualdad de género y no de complementariedad entre los sexos. Hablan de ser felices y no de ser santos.
Pablo advierte, 2 de Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La corrupción ha llegado a tal nivel que ya no se dan cuenta ni siquiera de sus propios engaños. Desacreditan su profesión por no dejar el mundo. Y ahí el cristiano o la iglesia, o la llamada iglesia y llamado cristiano, se han desvanecido. ¿Con qué será salada? La sal era valiosa porque salaba, pero una vez que se ha desvanecido, pierde todo valor. No hay forma de salarla. Los verdaderos creyentes serán preservados por Dios. Sí, puede haber altibajos, como una persona con un yoyo en una escalera. Hay altos y bajos, pero llega un momento que va subiendo la escalera en que nuestros bajos ya no son tan bajos como eran antes nuestras alturas. Hay veces que pecamos, no dejamos de pecar, pero el verdadero cristiano va a ser preservado. El riesgo es que nos acercamos tanto al mundo que el mundo invada tanto a una persona y la realidad es que demuestre que nunca fue salvo, que nunca fue sal verdadera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Segunda de Pedro 2, versículos 20 y 21, por favor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. No, esto no es un llamado para decir, bueno, pues ya no soy del mundo, me regreso. No, es momento de arrepentirnos, porque hay más esperanza para un terrible criminal que para un falso cristiano. Uno que ya ha escuchado el evangelio, que ha conocido de la palabra, puede llegar a estar su conciencia tan endurecida y cauterizada que sea insensible al evangelio. Por eso, amigo, hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. La sal que no sala más, ¿qué pasa? Regresemos a nuestro texto. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesucristo descalifica para el reino de Dios a quien permanece en el mundo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. La sal que se desvanece ya no puede ser salada. El propósito queda incumplido. No sirve para nada. En griego lo que quiere decir es no tiene más fuerza, es ineficaz, no sirve, no vale, es incapaz de producir resultados. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Hebreos 10:38. Uno de los usos que también para lo que servía la sal era para cubrir el estiércol. ¿Qué es lo que provocaba? Hacía más lenta su descomposición, reducía su olor, controlaba los parásitos. Podemos fácilmente entender cómo esto no era un uso muy puro que digamos, era un uso impuro. Acompáñenme a Lucas 14:35. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ni para cubrir el estiércol sirve la sal que se ha desvanecido.
Echada fuera es una expresión de lanzar deliberadamente. Es algo más intencional que lo que Judas hizo cuando tiró las monedas en el suelo, cuando no se las aceptaron de vuelta los sacerdotes. Es un lanzar deliberado, echar fuera con toda la intención. La sal inservible era echada en los caminos. Los hombres y las bestias solo la pisaban. Y este hollar es un pisotear con desdén, con odio. ¿Acaso no es una burla lo que está pasando la pseudoiglesia que se comporta como el mundo? Por eso no sala. Es burlada por el mundo. Acompáñenme a Deuteronomio 28, 43 y 48. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para destruirte. Vean la iglesia de Europa, en particular lo que está pasando en Inglaterra. Y es lamentable. Eso pasa cuando la sal se ha desvanecido. Cuando nos negamos a ser sal, solo queda el juicio de Dios. Vamos a la aplicación. Amigo que nos visitas, la realidad que espera para la sal que se desvanece es la misma para todo aquel que no se arrepiente. Recuerda la primera de las bienaventuranzas, la pobreza de espíritu. Reconocer que no te vas a salvar por obras, solo tienes arrepentimiento por delante para salvar tu vida. Y es a los pies de Cristo, el único que te lo puede dar. Amigo profesante o hermano, no lo sé. Si te has dejado desvanecer en tu vida, si has dejado que el mundo inunde tu corazón, ¿recuerdas el ejemplo que pusimos de iglesia de la Odisea? Que tenía el agua viva lejos. Fíjense el llamado que le hace, Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es tiempo de regresar a tu primer amor. Hermano, que no has dejado desvanecerte, recuerda que es la gracia de Dios la que te sostiene. Al hablar de las bienaventuranzas, a propósito omití las dos últimas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10 y 12. La sal se escupe. No esperes amistad del mundo. No esperes que te reciban como azúcar. Pero si el mundo te está recibiendo con brazos abiertos, pregúntate si realmente eres sal. El desprecio de este mundo, el aborrecimiento de este mundo, debe de ir acompañado de lo que dice nuestro Señor. Gózate, gózate, porque vivir en un mundo caído, glorificando a Dios, no es sencillo, pero es garantía de que no pertenecemos al mundo, sino a Cristo. Termino con Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.